Hoy en Radio Aspe contamos con la presencia de Miguel Ángel Mateo, candidato a la alcaldía de Aspe por la formación Ciudadanos para las elecciones del próximo 26 de mayo. Miguel Ángel, bienvenido a Radio Aspe. Buenas tardes. Vamos a hablar del programa electoral que presenta Ciudadanos en nuestra localidad de cara a esas elecciones municipales y de cara a la próxima legislatura. Podríamos hacer un balance general, en principio, para conocer cuáles son las ideas principales, las ideas básicas de Ciudadanos Aspe de cara a estos próximos 4 años. ¿Cuáles serían esas propuestas? ¿Vas a decir de Aspe en común? Casi lo digo. Son tantas entrevistas ya. Es que hay muchos partidos, esto cada 4 años, pero esta vez toca mucho, entonces pues también la gente se confunde. Y aparte, por las generales, que ha coincidido en que tenemos Podemos, Aspe en Común, Izquierda Unida, que no llega a Izquierda Unida en las generales, pero ahora en las locales sí que llega. Y es un poco un pupurri de partidos. Pues en este caso, sí. Ciudadanos Aspe, para no confundirnos. ¿Qué propuestas tenéis en líneas generales? Bueno, las propuestas que tenemos en líneas generales yo creo que ya te las he ido comentando en los medios de comunicación, y aquí en este medio de comunicación te las comenté a ti, y son líneas generales de hacer una propuesta emblemática nuestra, y aunque parezca una palabra muy rimbombante y puede ser para algunos vacía, que no dice nada, para mí dice mucho, y es que la administración sea para el ciudadano, que esté al servicio del ciudadano, del vecino. Y el tópico, y te vengo diciendo, y lo repetiré hasta la saciedad, ocurre que parece que se haya repetido más veces porque estábamos en unas generales, y yo te comentaba hace un momentito que las elecciones locales tendrían que ser la semana que viene, porque cansamos a la gente del mismo, el discurso y el vuelta al discurso, pero al final hay que hacerlo. Y el planteamiento nuestro es que la administración tengamos un ayuntamiento que sirva al vecino, y que el vaso, como digo siempre, el vaso esté siempre medio lleno y no medio vacío. Que el ayuntamiento esté para resolver los problemas al vecino, que le surgen muchos problemas diariamente. Y por eso yo quiero una administración que funcione al servicio del vecino, que no vaya temeroso este vecino a resolver sus problemas, a una liquidación de un impuesto, a cualquier planteamiento que se le surja en el ayuntamiento, a una sanción administrativa, a cualquier otra cosa que le pueda surgir, y va temeroso, va con angustia. Y yo lo que pienso es que sea el tipo de expediente que vaya a resolver, o el tipo de pregunta que vaya a hacer, que la administración, que los políticos y los técnicos, la consigna que tengan es servir al ciudadano, al vecino, y que si un expediente le puede perjudicar porque se haya abierto en una situación que le pueda afectar, hay que enfocarlo desde el punto de vista que la resolución de ese expediente siempre tenga que ser lo menos, si no positiva o beneficiosa para él, lo menos desfavorable. Lo menos desfavorable. Y te podría poner muchos ejemplos de sanciones que se pueden plantear o se han planteado a lo largo de 1, 2, 3 y 20 legislaturas, donde una cosa puede ser buena o mala o menos mala. Hay que buscar siempre la solución que favorezca más al vecino. Esta sería la filosofía general. La filosofía de Ciudadanos general. Aspe. A partir de esa filosofía, pues bueno, entre mis objetivos es reducir la burocracia de la administración, en el sentido que los proyectos, las soluciones para el vecino sean rápidas. En economía, porque al final tiene mucho que ver con economía, decía un premio Nobel que las soluciones son a corto plazo, a largo estamos muertos todos. Soluciones a corto plazo. Si tú vas a presentar un proyecto para impulsar un determinado negocio, si la administración no es ágil, el problema lo va a tener el ciudadano que ha solicitado ese proyecto, pero al final de cuentas lo tiene el pueblo, la gente del pueblo, porque si ese proyecto crea empleo y trabajo, pues no se beneficiará al pueblo si se le dificulta o no se le agilizan los trámites. Todo es transversal, todo está tiene una relación íntima entre sí, pero que todo tiene una interrelación, es transversal, y por tanto la economía tiene una filosofía de que afecta al empleo. Si tenemos una buena economía, tendremos un buen empleo y empleo de calidad. Pues hablando de economía, creo que sería interesante conocer cuáles son las medidas, cuáles son las propuestas. Porque todo es transversal. Porque la economía partiría
de una política general de reducción de impuestos. Y cuando dicen, bueno, es que plantea reducir impuestos, ¿a costa de qué? No, hay que intentar reducir los impuestos y no a costa de nada, a costa del gasto público que no tenga beneficio para el pueblo. Hay gasto público, puede haber despilfarro, pues hay que evitar ese tipo de despilfarro o maximizar los rendimientos de los servicios públicos, que también dan beneficio. Si tú maximizas esos rendimientos, es como una empresa. Si tú maximizas los rendimientos de la empresa, vas a tener más beneficio y podrás tratar mejor a los empleados. Si no tienes beneficio, a los empleados no les podrás tratar como se merecen, porque si la empresa no funciona, el empleado se ve perjudicado. Pues esto es lo mismo. Si tú reduces los impuestos que comparativamente con otros municipios son más altos, y esto es demostrable, no es una palabra vacía, no es un brindis al sol, esto es demostrable. El IBI de Aspe, la tasa de basuras y la tasa de alcantarillado es más alta en Aspe que en muchos municipios cercanos a Aspe, y casi un 20%. Te puedo hablar de Alicante, de Campello, de muchos municipios donde la tasa de basura y alcantarillado no supera los 70 euros. Y aquí estamos en 97. Te hablo de pisos, de casas normales, que aquí han hecho tabla rasa. No voy a entrar en los IBIs, alcantarillos de basuras de los pequeños negocios, de locales comerciales, que te meten un crujido al ciudadano que lo doblan, hablando en plata y perdona la expresión, y lo doblan. Y eso repercute en la economía. Como decía el otro día en un medio decía, aquí tenemos una administración muy gorda, grasosa, y hay que reducirla, hay que ponerla en forma, porque por tener esa administración tan gorda y con tanta grasa y con tanta proteína y vitaminas, resulta que los ciudadanos están esqueletizados, están muy delgados. Lo que hay que hacer es menos impuestos y hacer que los ciudadanos engorden un poquito para que tengan un mayor poder adquisitivo. Ese mayor poder adquisitivo conllevará mayor consumo y mayor actividad económica en el pueblo. Eso es una medida transversal dentro de la política económica y tributaria que puede beneficiar genéricamente a todo el municipio. A partir de ahí hay que entender esa filosofía. No son palabras vacías. Que no se trata de bajar o quitar los impuestos, se trata de ajustarlos y ver por qué nosotros necesitamos recaudar más que otros municipios. Y la comparativa te la puedo traer cuando quieras con otros IBIs de otros municipios y otras tasas de alcantarillado de basura. Por ejemplo, no voy a entrar en el ICIO, que es otra cuestión también del mismo costal. El ICIO que tenemos aquí es un impuesto alto. Fíjate tú, los pueblos están deprimidos. Estamos hablando de que el desarrollo, pero ¿tú has visto desde hace desde el 2009 que se haya hecho un edificio nuevo en Aspe? Plantéate la pregunta. ¿Tú ves alguna grúa en todo el municipio, un edificio nuevo que se haya hecho? Te estoy preguntando yo a ti como periodista, ¿has visto algún edificio nuevo? No lo recuerdo ahora, la verdad. Pues no hay ningún edificio. Eso denota que no hay agilidad económica, denota que la gente no demanda pisos, no se compra. Acuérdate, tú eres del gremio como yo de geografía e historia. Acuérdate que el motor de la primera revolución industrial fue la locomotora, el carbón. Arrastraba, hacía de industria de arrastre, de otras actividades. La construcción es un ejemplo, pueden ser otras actividades, pero lo digo como paradigma. Es un ejemplo, pero es que no se mueve nada, no se mueve nada. Entonces, lo que hay que hacer es una política que reactive todos los sectores, el sector industrial, el sector comercial, el sector de la construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Porque yo no veo que esté desarrollado y estamos aquí a pan y agua. Pues hablando de estas cuestiones, te comentaba Miguel Ángel, si desde Ciudadanos Aspe tenéis medidas concretas para fomentar el empleo en nuestra población, que creo que sería interesante. Pues fíjate tú, para fomentar el empleo, por eso te he dicho que es transversal. Empezamos por una buena gestión de la administración, reduciendo gastos para poder hacer una reducción de impuestos. Está implicado ese tipo de cuestiones. Pero lo que te quiero decir es que hay que crear también, además de eso, hay que impulsar, porque no depende de nosotros, una política de creación de suelo barato
para atraer actividad industrial y empresarial. Tenemos el polígono de Aljau, que es propiedad de un organismo público que no lo desarrolla. Hay unos polígonos que ofrecen suelo en el pueblo, pero que el suelo lo tienen unos determinados propietarios y es un suelo caro, quizá. Pues hay que fomentar suelo barato para atraer empresas y fomentar o atraerla a nivel de impuestos también, para que el suelo, junto con la política tributaria, podamos atraer negocio, empresa y con ello crear puestos de trabajo. Te vuelvo a poner el ejemplo por enésima vez y es una paradigma o un botón de muestra. El hipermercado este famoso que se iba a ubicar aquí por temas de suelo y temas de ICIO se fue a Novelda, un centro logístico. Te lo dije en la última entrevista. Fíjate tú, ¿por qué se fue? Te lo estoy diciendo. Entonces, se fue a otro municipio. ¿Pero por qué? Si tenía su centro histórico, no neurálgico, histórico, era este pueblo, ese centro comercial. Montó el centro logístico en otro sitio, que es más importante un centro logístico que un centro comercial. Porque el centro logístico lo que hace es atraer de otros sitios que vengan a ese lugar a comprar productos, a llevar productos a otros supermercados. Como lo del primario, secundario y terciario, la economía. Las economías primarias, secundarias y terciarias dice mucho de qué es un país o qué es un pueblo. Hablabas de edificación, de construcción de nuevos edificios desde 2009 en Aspe, de la presencia o no de grúas. Todo eso está relacionado con el tema del urbanismo. ¿Qué medidas se pueden aplicar en una localidad como Aspe, que tiene un plan general de ordenación urbana que ya cuenta con un cuarto de siglo de existencia? Sí, bueno, vamos a ver. Todo está relacionado con la economía y el empleo. El urbanismo es una parte más de la economía y el empleo. El urbanismo no se sale de ese sector de economía y empleo. Como te digo, la construcción es una parte, la industria es otra parte, la agricultura es otra parte, sector primario, secundario, terciario. El comercio es otra parte. Son muchas patas para sostener la economía. Entonces, el urbanismo es una parte, pero bueno, al final lo que hay que hacer es, dentro del urbanismo, dentro de las infraestructuras, que es urbanismo desde otro punto de vista, es conectar el pueblo debidamente con los alrededores, con las grandes urbes. Y esa conexión del pueblo con las grandes urbes, sea Elche o sea Alicante, se trata de crear vías de comunicación. Y yo pongo siempre el mismo ejemplo. Aspe, por la entrada de Elche Orihuela, tiene una mala conexión, o de los campos de Aspe, de la Romana, de la Ofra, todos esos campos están mal conectados. Tanto, porque aparte de vivir gente, es una zona lúdica, de deportiva, etcétera, etcétera. Ahí falta una rotonda, se ha creado un mini centro comercial allí y no se ha creado la debida infraestructura, que es una entrada al pueblo. Eso está mal gestionado. Está mal gestionado. Ahora dicen, oigo, no, es que es una conexión que estamos esperando a la avenida de Santa Pola. La avenida de Santa Pola, olvídate, porque urbanismo no se va a hacer hasta dentro de muchos años. Pero es que resulta que hay varias carreteras autonómicas, nacionales, porque es una carretera nacional cedida a la comunidad autónoma, la 325, y la carretera provincial y la parte local. Bueno, pues lo que hay que hacer es gestionar con esas administraciones. Se trata de hacer una rotonda, no se trata de hacer de la Torre Eiffel, es una rotonda, porque eso crea fluidez en los vehículos y seguridad, porque hay accidentes, porque al final la gente va allí a esa entrada del pueblo o salida del pueblo, se pone nerviosa, sale y tiene el accidente porque hay unas colas impresionantes. Es que el tema de las conexiones es súper importante, porque al final las conexiones atraen empresas, negocios. Si tú no tienes una ciudad bien conectada, no vas a atraer negocio. Si estás bien conectada con las redes importantes de comunicación, vas a atraer negocio. Yo digo una tontería. Y dices, es que eso no depende de ti, es una tontería. Vale, es una tontería. El desdoblamiento de la carretera de Aspe a la autovía, la provincial. Eso es un proyecto que habrá que acometer a medio plazo, habrá que plantearlo sobre la mesa, sobre las administraciones. En este caso es una administración provincial. Pero es un proyecto que hay que acometer sí o sí a medio plazo, porque Aspe no está conectado con ninguna red importante. De hecho, la conexión que tiene con Elche, al final, si te das cuenta, te tienes que meter en Elche para ir a la autovía, meterte en la glorieta y volver a la autovía. Fíjate el atraso.
y para Alicante o la autovía tienes que ir por una carretera de doble sentido a la autovía de Madrid. Está mal conectado. Todos los años se hacen obras de reforma de la carretera provincial, pero yo lo que planteo es, vamos a desdoblar por tramos, poco a poco. Algún día habrá que comunicar Aspe. Digo yo. O no sé, a no ser que tengamos que esperar a que tengamos 50.000 habitantes. Tenemos 20, casi 21. Pero yo creo que es interesante e importante plantearse eso a medio plazo. No es ninguna locura. Pues estamos tratando muchos temas de interés para los vecinos de la localidad de Aspe como parte de ese programa electoral de Ciudadanos en nuestra localidad, pero hay muchos temas que se están tratando en esta campaña, como por ejemplo la situación de la sanidad en nuestra población con ese nuevo centro de salud que se está construyendo, que en teoría va a finalizar este mismo año 2019. ¿Qué ideas tiene Ciudadanos Aspe en torno a la sanidad de nuestra población? La sanidad como la educación hay que hacer políticas, pero hay que partir de una cuestión, y es que las competencias en sanidad y en educación no son nuestras. Nosotros podemos peinar, pero solo peinar. No podemos adentrarnos en los problemas de educación profundamente, me refiero. Si puedes entrar en el tema del comedor de la Serranica, en la guardería, etcétera, etcétera, pero no puedes entrar en profundizar, porque no es tu competencia. El tema del centro de salud, oye, pues el centro de salud está perfecto. Un edificio que se está haciendo, que se terminará a finales de año, probablemente, pero como digo, no basta con un edificio bonito. Hay que tener un edificio equipado. Un edificio equipado de médicos. Si tú tienes un edificio muy bonito y no tienes médicos suficientes, no me vale de nada el edificio ni el centro de salud. Necesitamos que se equipe de médicos y que se equipe de medios. Tú no puedes tener un centro de salud muy bonito y luego que una persona tenga que irse al hospital a hacerse una ecografía. Qué menos que tenemos radiografía, qué menos que tengamos ecografía, qué menos. Que tampoco estamos... Yo entiendo que esos dos aparatos son indispensables y necesarios. Y aparte serían indispensables también para el Hospital de Elche, porque así descongestiona también. Bueno, pues hay que equipar ese centro de salud. Y una cosa importante, hay que pelear para que ese centro de salud tenga un servicio de ambulancias, aparte de la Cruz Roja, que tenga un servicio de ambulancia allí. Porque si no, al final se te va a morir el paciente o el enfermo cuando haya una urgencia y tengas muchos centros de salud y poco servicio logístico. Porque eso al final es logística del centro de salud. Si tú llevas a un ejército a combatir y no le llevas, como hacían, acuérdate, los romanos, que eran una legión, eran 6.000 personas, y llevaban otras 6.000 personas de logística, de infraestructuras. Tienes que equipar eso. Si no equipas, si tú no le das eso, el centro de salud no vale para nada. Bueno, vale para hacer la misma función que tiene este centro de salud, pero para tal viaje no hacían falta alforjas. Entonces, muy bueno lo del centro de salud, muy bien, un edificio muy bonito, perfecto, olé, ahora hay que equiparlo. Una cuestión en la que los vecinos de Aspe solemos opinar mucho y además después de haber participado es el tema de las fiestas. ¿Cómo veis desde Ciudadanos Aspe las fiestas en la localidad de Aspe? Bueno, las fiestas, poco vamos a descubrir de las fiestas. Tú y yo llevamos muchísimos años aquí ya, desde que nacimos, ¿no? Y las fiestas, pues sabemos que son cada 2 años, que se crearon los moros y cristianos, entre otras cosas, así suplíamos el año impar. Yo lo que soy partidario es de que tenemos unas buenas fiestas, son conocidas por todo el mundo, fuera de Aspe, sobre todo por la paradoja esa de la romería y de nuestra Virgen de las Nieves, de la romería de nuestra Virgen de las Nieves, la traída y de la llevada. Entonces nos conocen en toda España. Y luego tenemos nuestros moros y cristianos, que cubren aparte en el año par, sobre todo en el año impar, aún más porque no está la Virgen aquí. Pero yo lo que soy partidario de hacer unas fiestas donde el político pase a un segundo plano. El político pase a un segundo plano. Que no venga un pregonero y el alcalde o el político de turno salga y sea otro pregonero. Ni nada. El político tiene que estar, porque al final, ¿sabes lo que pasa? Que se utiliza el gasto público, en este caso para fiestas, para sacar rentabilidad política.
para vender su producto. ¿Qué fiestas he hecho? Pero si las fiestas las haces con el dinero de la gente. Yo lo que soy partidario es de que en las fiestas lo que tienen que salir a sacar pecho son las comisiones de fiestas, las juntas y las directivas de las comparsas y todo lo que tenga que ver con esa fiesta. Y no los políticos, que los políticos gestionan dinero público de toda esa gente que también pagan sus impuestos. Ya para finalizar, porque no tenemos tiempo para más, pero también quería preguntar a Miguel Ángel Mateo, candidato de Ciudadanos. Quería comentar antes de finalizar lo del comercio. El comercio es muy importante, Sin duda. importante, hay que apoyarlo, hay que bonificarlo en la medida de lo posible. Y dentro de ese comercio tenemos un edificio histórico, emblemático, que es nuestro mercado de abastos. Eso hay que darle 3 vueltas y conseguir del mercado de abastos un sitio de referencia para la provincia, porque el edificio lo tenemos. Ahora hay que invertir dentro y fuera, sobre todo dentro, y hacer un edificio acogedor, de diseño. Eso es lo que hay que conseguir, porque vamos a atraer a mucha gente con el tema del turismo. Fíjate lo que te digo, vamos a ser punto de referencia con ese mercado, entre otras cosas, sin olvidar todo lo que tenemos. Pues una cuestión que podemos enlazar con lo que comentábamos al principio de las medidas, las propuestas económicas, pero como comentaba para finalizar, también quería preguntarle a Miguel Ángel Mateo sobre las ideas, los proyectos que tenéis en torno al deporte, que también moviliza a muchos vecinos y vecinas de la localidad. Bueno, la gestión del deporte, tampoco vamos a hacer experimentos con el deporte, ¿no? Vamos a estudiar cómo se planifica el deporte, pero como se está planificando durante todos estos años hasta aquí, no tenemos la varita mágica para dar soluciones mágicas. Y como digo yo, nosotros no venimos aquí a descubrir las Américas. Nosotros planteamos una forma de ver la gestión de la administración maximizando los rendimientos públicos, sin despilfarros. Y con eso todo es transversal. Y el deporte y las fiestas, la cultura, todo eso tiene que estar implicado en todo ese desarrollo, todo. Pero el deporte, yo vengo diciendo una de las cosas, porque es una pieza importante en el deporte, es los edificios que se dedican al deporte en Aspe, en este caso el pabellón deportivo y las piscinas. Y yo vengo diciendo desde hace tiempo, y me dicen que no estoy yo un poco... Pero bueno, yo sigo insistiendo en eso. Muchos no están de acuerdo con mi filosofía de eso, pero yo pienso que se tendría que bonificar al ciudadano del pueblo, porque la piscina municipal tiene una utilización, muchísima utilización, va mucha gente a esa piscina, y entonces yo lo que digo es que esa piscina cuesta dinero al pueblo. Esa piscina cuesta en torno a 600.000 euros, más o menos. No te puedo decir la cifra exacta, pero es cuantiosa. Entonces yo lo que os quiero comentar, o te quiero comentar, es que habría que bonificar al ciudadano, al empadronado aquí en Aspe, al vecino de Aspe. No para bajársela, para mantenérsela, pero ten en cuenta que el ciudadano paga impuestos y paga la tasa de utilización de la piscina. Yo lo que digo es que el de fuera, que no está empadronado, el que no está empadronado aquí no paga ningún impuesto aquí. Entonces yo lo que digo es que vamos a tratar las cosas en su justa medida por hacer justicia. Entonces el ciudadano de Aspe tendría que tener su pequeña bonificación y el de fuera que le costara 1 euro más caro, es un decir, digo el euro por decir medio euro o 2 euros, lo que fuera. Eso sería simbólico o no, pero es de justicia, porque el ciudadano de Aspe paga los impuestos también para el mantenimiento de ese déficit. Si se saca 1 euro ahí de beneficio de la piscina por cada gente, que eso no le va a suponer a nadie de fuera un coste, porque si viene aquí es porque es más barato aquí o son instalaciones mejores, pero eso al final va a llevar un beneficio simbólico del ayuntamiento, de la administración. Y ese beneficio tiene que redundar no en el superávit, que no queremos tener superávit, y tenemos que estar en pagar el déficit de la piscina. Porque te voy a decir una cosa, el tema de los impuestos, si has oído tú hablar, que parece ser que no se han gastado 1 millón de euros. Hasta la fecha hay que gastarse 1 millón de euros o 900.000 euros. Y yo lo que me planteo es, hombre, 900.000 euros hay que gastarse antes de julio porque no se ha podido gestionar ese gasto. Yo digo, a ver si es que, fíjate lo que te digo, a ver si es que a lo mejor se tendría que haber cobrado un poquito menos de impuestos y no tendríamos ese remanente. Y los ciudadanos ese 1 millón de euros lo tendrían en su bolsillo. Quizá
engordaríamos al ciudadano un poquito y la administración la adelgazaríamos un poquito también. Y no pasa nada tampoco. Ese es el mensaje. Miguel Ángel Mateo, candidato de Ciudadanos ASPE a la alcaldía para las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. Muchas gracias. A ti, muchas gracias.